Si necesitas que otros crean en ti para actuar, ya perdiste autoridad sobre tu propia vida. Yo, Brian Tracy, he pasado más de 40 años observando a personas inteligentes, trabajadoras y con talento quedarse estancadas no por falta de capacidad, sino por algo mucho más silencioso y peligroso: la duda constante sobre sí mismas. La mayoría de las personas no fracasan de forma dramática, no caen de un día para otro, se desgastan, se repiten, se acostumbran a vivir por debajo de lo que podrían ser. Cada mañana se levantan, cumplen con lo necesario, hacen lo que se espera de ellas, y por dentro sienten una incomodidad difícil de explicar, un cansancio que no se va durmiendo, una frustración silenciosa que aparece cuando se miran al espejo y sienten que su vida no refleja quiénes podrían llegar a ser. El problema no es la falta de oportunidades, tampoco es la falta de inteligencia. La raíz real es más profunda, una identidad débil. Cuando una persona no confía en sí misma, empieza a negociar con sus sueños, se vuelve prudente en exceso, se explica demasiado, pide permiso para avanzar y espera validación antes de actuar. Poco a poco, deja de ser firme, y cuando pierdes firmeza interior, también pierdes presencia, respeto y magnetismo personal. He visto este patrón repetirse miles de veces. Personas que saben exactamente qué deberían hacer, pero no se sienten capaces de sostener la decisión el tiempo suficiente. Personas que tienen talento, pero no convicción. Y sin convicción, nada se construye. Por eso hoy quiero hablarte de algo distinto. Hoy te voy a enseñar un método diario, práctico y exigente para reconstruir la confianza en ti mismo desde adentro hacia afuera. No desde frases bonitas ni motivación momentánea, sino desde acciones pequeñas, repetidas y conscientes que transforman tu identidad con el tiempo. A lo largo de este video, vas a descubrir por qué la verdadera confianza no aparece primero en la mente, sino en el comportamiento. Y en uno de los despertares finales, te mostraré el error silencioso que hace que muchas personas parezcan seguras por fuera, pero se sientan vacías por dentro. Si este tipo de conversaciones profundas sobre disciplina, identidad y fortaleza interior resuenan contigo, suscríbete ahora. Este canal no está diseñado para entretenerte, sino para ayudarte a convertirte en una versión más firme, más clara y más respetada de ti mismo. Ahora, vamos al primer despertar. ¿Cuántas veces has tomado una decisión por la mañana y la has traicionado antes de que termine el día? Esta pregunta incomoda porque toca el punto exacto donde nace la falta de confianza. La mayoría de las personas cree que no confía en sí misma porque ha fallado muchas veces. Pero la verdad es más dura. Falla muchas veces porque se ha acostumbrado a negociar con sus propias decisiones. Dice, mañana empiezo, hoy no es el mejor momento, solo esta vez. Y cada pequeña concesión debilita algo invisible, pero fundamental, la palabra que te das a ti mismo. Cuando una persona negocia consigo misma, envía un mensaje interno muy claro: no soy confiable. Y el cerebro aprende rápido. Aprende que tus decisiones no son definitivas, que siempre hay una salida, una excusa, un atajo. Con el tiempo, esta dinámica crea una identidad frágil. No importa cuántos libros leas o cuántas ideas tengas. Si no sostienes lo que decides, tu mente deja de verte como alguien firme. He observado este patrón durante décadas. Personas que parecen disciplinadas hacia afuera, responsables con otros, cumplidoras en el trabajo, pero completamente permisivas consigo mismas. Cumplen plazos ajenos, pero rompen promesas internas sin sentir culpa. Y ahí nace una contradicción peligrosa. Hacia afuera parecen funcionales, pero por dentro se sienten pequeños, inseguros, inconsistentes. Piensa en Carlos, 41 años. Profesional competente, respetado en su entorno, con una vida aparentemente estable. Cada noche se prometía que al día siguiente iba a entrenar, a ordenar sus finanzas, a avanzar en un proyecto personal. Y cada mañana encontraba una razón lógica para postergar. Hoy estoy cansado, mañana con más energía, ahora no es prioridad. Nada dramático, nada grave, pero repetido durante años. El punto de quiebre llegó cuando Carlos se dio cuenta de algo incómodo. Ya no confiaba en sus propias decisiones. Cada vez que pensaba en cambiar algo, una voz interna le decía: ¿para qué decidir si no lo vas a cumplir? Esa voz no nació de la nada. Fue entrenada por años de negociaciones internas. El cambio comenzó cuando hizo algo simple, pero exigente. Dejó de negociar consigo mismo en cosas pequeñas. No intentó transformar su vida de golpe. Empezó con acciones mínimas, casi ridículas, pero innegociables. Si decidía caminar 15 minutos, caminaba 15 minutos, sin importar el clima o el ánimo.
Si decidía apagar el teléfono a cierta hora, lo hacía, sin debate interno. Aquí ocurre algo profundo a nivel psicológico. Cada vez que cumples una decisión, incluso pequeña, refuerzas una identidad. Soy alguien que cumple lo que decide. Y la confianza no aparece como emoción, aparece como consecuencia. No te sientes fuerte primero para actuar, actúas, y luego te vuelves fuerte. Imagínate un puente colgante. Cada decisión cumplida es un cable nuevo que lo refuerza. Una sola no hace diferencia. Pero cientos de cables sostienen peso real. La mayoría de las personas quiere cruzar el puente antes de construirlo. Espera sentirse segura antes de actuar. Pero el orden real es el contrario. El error común es creer que la negociación interna es flexibilidad. No lo es. Es autoengaño sofisticado. La verdadera flexibilidad está en ajustar la estrategia, no en traicionar la decisión. Cuando negocias contigo mismo, tu mente aprende que tus palabras no tienen peso. Y cuando tus palabras no pesan, tu presencia tampoco. Carlos, 6 meses después, no se convirtió en otra persona. No cambió su personalidad. Cambió su relación consigo mismo. Empezó a confiar en sus decisiones porque dejó de discutirlas. Y esa firmeza interna comenzó a notarse afuera, en su postura, en su forma de hablar, en cómo otros reaccionaban frente a él. La seguridad no se anunció, se manifestó. Si quieres volverte verdaderamente irresistible, no empieces intentando gustar, empieza respetándote. Y el respeto propio nace cuando tu palabra interna se vuelve ley. Esta es tu acción número 1. Hay un comportamiento silencioso que delata inseguridad, incluso cuando la persona cree estar siendo honesta. Es la necesidad constante de explicar cada decisión. Explicar por qué eliges algo, explicar por qué no hiciste otra cosa, explicar tus límites, tus prioridades, tus cambios de rumbo. Cuando alguien se explica en exceso, no está comunicando claridad, está buscando aprobación, y la búsqueda de aprobación debilita la presencia personal más rápido de lo que imaginas. Las personas firmes no sienten la necesidad de justificar cada movimiento, no porque sean frías o arrogantes, sino porque internamente ya tomaron una decisión. La explicación excesiva aparece cuando la decisión todavía está en duda dentro de la propia mente. Primero dudas tú, luego intentas convencer a los demás. Psicológicamente, esto ocurre porque el cerebro social teme el rechazo. Desde pequeños, aprendemos que ser aceptados es sobrevivir. El problema aparece cuando ese mecanismo infantil sigue dirigiendo la vida adulta. Entonces, cada decisión viene acompañada de un discurso defensivo, como si estuvieras anticipando un juicio que aún no ocurrió. He visto a personas brillantes perder autoridad no por lo que hacen, sino por cómo lo explican. Dicen, no puedo ahora, pero no es que no quiera, es solo que sé que debería haber hecho esto antes, pero no es una excusa, solo quiero que entiendas. Cada frase agrega peso innecesario, y cuanto más te explicas, menos firme pareces. Laura tenía 38 años cuando empezó a notar algo incómodo. En reuniones de trabajo, sus ideas eran buenas, pero rara vez generaban impacto. Siempre añadía un contexto extra, una justificación previa, una aclaración anticipada. Antes de terminar, alguien ya había perdido interés. No porque su idea fuera débil, sino porque ella misma la presentaba como negociable. El punto de ruptura llegó cuando un colega, sin mala intención, le dijo: «Cuando hablas, parece que estás pidiendo permiso». Esa frase la acompañó durante semanas. Empezó a observarse. Se dio cuenta de que explicaba incluso decisiones simples, cambios de agenda, límites de horario, prioridades personales, como si necesitara demostrar que tenía razones válidas para existir como adulta. El cambio no fue inmediato ni cómodo. Laura decidió empezar por algo concreto, reducir sus explicaciones a una sola frase clara. No se trataba de volverse fría, sino precisa. No puedo hacerlo hoy. Punto. Sin historia, sin defensa. Al principio sintió ansiedad. El silencio posterior le parecía peligroso, pero ese silencio era exactamente lo que necesitaba atravesar. Algo interesante ocurrió. Las personas comenzaron a aceptar sus decisiones con más naturalidad. Algunas incluso las respetaron más. No porque ella se hubiera vuelto distinta, sino porque dejó de debilitar su mensaje con justificaciones innecesarias. La firmeza no se impone, se transmite. Desde el punto de vista psicológico, cuando te explicas menos, obligas a tu mente a sostener la decisión internamente. Ya no te refugias en el discurso, te haces responsable del límite, y esa responsabilidad fortalece la identidad. La confianza se vuelve estable cuando no depende de ser entendida. Muchos confunden silencio con sumisión.
Es lo contrario. El silencio consciente es señal de claridad. No todo debe ser explicado. No todo debe ser compartido. La persona que sabe quién es no siente la urgencia de convencer. Laura no perdió relaciones por dejar de explicarse. Perdió algo más importante, el hábito de dudar de sí misma en voz alta, y con el tiempo, esa seguridad comenzó a reflejarse en su postura, en su tono, en la forma en que entraba a una habitación. Si quieres volverte irresistible, entiende esto. La autoridad empieza cuando dejas de narrar tu vida como si fuera una defensa. Esta es tu acción número 2. Hay un momento exacto en el que la mayoría de las personas abandona lo que decidió. No es cuando todo va mal. Es cuando aparece la incomodidad leve, el cansancio moderado, la sensación de que hoy no pasa nada si no lo hago. Ese instante es decisivo, porque ahí no se define el resultado de una acción, sino el tipo de persona que estás entrenando a ser. La mente humana confunde emoción con verdad. Si hoy no tienes ganas, el cerebro interpreta que la acción perdió sentido. Pero las ganas no son un indicador de valor, son una reacción química momentánea. Cuando condicionas tus decisiones a tu estado emocional, entregas el control de tu vida a algo inestable por definición. He visto personas altamente motivadas empezar proyectos con energía y abandonarlos en silencio semanas después. No porque no fueran capaces, sino porque confundieron entusiasmo con compromiso. El entusiasmo inicia, el compromiso sostiene, y la confianza personal solo nace cuando sostienes lo que decidiste, incluso cuando nadie te ve y nada te empuja. Javier tenía 45 años. Durante años se describió como alguien intermitente. Algunos meses era disciplinado, otros desaparecía. Empezaba rutinas, cursos, hábitos, siempre con buena intención, siempre con una excusa elegante para detenerse. No es el momento. Ahora estoy saturado. Cuando tenga más claridad, retomo. El quiebre llegó cuando entendió algo incómodo. Su problema no era la falta de energía, era la falta de obediencia interna. Solo actuaba cuando tenía ganas, y cuando no las tenía, negociaba. Su identidad estaba atada al ánimo del día. El cambio empezó cuando decidió cumplir incluso en días grises. No mejor, no más fuerte. Simplemente cumplir. Si había decidido avanzar 20 minutos, avanzaba 20 minutos, aunque sin entusiasmo. Al principio se sintió absurdo. Pensaba que estaba haciendo algo mal por no sentir motivación. Pero ocurrió algo inesperado. Después de unas semanas, dejó de discutir consigo mismo. Desde el punto de vista psicológico, esto es clave. Cada vez que actúas sin ganas, entrenas una parte más profunda de la mente, la que responde a decisiones, no a emociones. Esa parte construye estabilidad, y la estabilidad es la base de la confianza real. Muchas personas buscan sentirse bien para actuar. Las personas firmes actúan para luego sentirse en paz consigo mismas. El orden importa. Cuando inviertes el orden, te vuelves dependiente del estado emocional. Cuando lo corriges, te vuelves dueño de tu conducta. Javier notó que algo había cambiado cuando dejó de preguntarse ¿me apetece? Esa pregunta desapareció. Fue reemplazada por otra más simple. ¿Esto ya está decidido? Si la respuesta era sí, actuaba, sin drama, sin épica, sin negociación. Esa constancia silenciosa comenzó a reflejarse en otros ámbitos. Su lenguaje corporal cambió. Su forma de hablar se volvió más lenta, más firme. Las personas empezaron a percibirlo distinto. No porque se hubiera vuelto más carismático, sino porque dejó de traicionarse en privado. Aquí hay una verdad que pocos aceptan. Nadie confía plenamente en alguien que solo aparece cuando está motivado, ni siquiera tu propia mente. La confianza se construye cuando demuestras una y otra vez que tus decisiones no dependen de tu humor. No se trata de forzarte hasta el agotamiento. Se trata de eliminar la condición emocional como filtro para actuar. Cumplir incluso cuando no tienes ganas no te vuelve rígido, te vuelve estable. Y la estabilidad es profundamente atractiva. Si quieres volverte irresistible, deja de esperar sentirte listo. Cumple primero. La seguridad viene después. Esta es tu acción número 3. Si has llegado hasta aquí, ya hiciste algo que la mayoría no hace. Te quedaste el tiempo suficiente para mirarte sin excusas. Y eso no es menor, porque las 3 acciones que acabas de atravesar no hablan de motivación, hablan de carácter. Primero, enfrentaste una verdad incómoda. Cada vez que negocias contigo mismo, debilitas la confianza que dices querer construir. Luego, viste cómo explicarte en exceso no es comunicación, sino una forma sutil de pedir permiso para ser quien eres. Y ahora, comprendiste que cumplir solo cuando tienes ganas no es disciplina, es dependencia emocional.
Tal vez estas ideas te removieron algo por dentro. Es normal. El crecimiento real no se siente cómodo, se siente claro. Y cuando algo se vuelve claro, ya no puedes fingir que no lo ves. A esta altura, ya no se trata de información nueva, sino de decisiones pendientes. Si estas reflexiones están resonando contigo, apoya este proceso con un like, no por el algoritmo, sino como un gesto simbólico de compromiso contigo mismo. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Este canal no existe para entretenerte, sino para acompañarte en una reconstrucción profunda y sostenida de tu identidad. Lo que viene después no es más suave. Las acciones finales son las que separan a quienes entienden de quienes transforman. Son incómodas, directas y definitivas, pero también son las que hacen que una persona deje de prometerse cosas y empiece a convertirse en alguien confiable para sí misma. Respira un momento. Relee mentalmente lo que ya atravesaste. Y cuando estés listo, avanzamos. Hay personas que no fracasan. Simplemente nunca empiezan del todo. Viven en una especie de pausa permanente. No están inmóviles, pero tampoco avanzan con decisión. Trabajan, cumplen, responden, pero siempre con la sensación de que algo verdadero aún no comenzó. Esperan el momento adecuado, la señal clara, la seguridad total. Y mientras esperan, los años pasan. El modo espera es una trampa psicológica sofisticada. Se disfraza de prudencia, de análisis, de responsabilidad, pero en el fondo es miedo a exponerse, miedo a actuar sin garantías, miedo a descubrir de qué eres realmente capaz cuando ya no hay excusas. La mente busca certezas antes de moverse. Quiere saber que valdrá la pena, que no se equivocará, que no quedará en ridículo. El problema es que la claridad no precede a la acción. La claridad es consecuencia de la acción sostenida. Cuando esperas sentirte seguro para avanzar, entrenas a tu mente a postergar indefinidamente. He visto este patrón repetirse en personas con enorme potencial. Personas que dicen cuando tenga más tiempo, cuando esté más preparado, cuando la situación mejore. No se dan cuenta de que ese cuándo no tiene fecha. Es una forma elegante de no decidir. Andrés tenía 39 años y una lista interminable de planes. Cambiar de rumbo profesional, cuidar mejor su cuerpo, construir algo propio. Todo estaba pensado, analizado, incluso escrito, pero nada ejecutado con continuidad. Siempre sentía que aún le faltaba algo antes de empezar en serio. Más información, más estabilidad, más confianza. El quiebre llegó un día común, sin drama. Andrés se dio cuenta de que llevaba más de 5 años esperando sentirse listo. 5 años viviendo en preparación constante. Ese día entendió algo incómodo. No estaba siendo prudente, estaba evitando el riesgo de comprometerse. Decidió hacer algo distinto. No esperó sentirse preparado. Eligió un punto de inicio imperfecto y actuó. No con euforia, sino con determinación. Aceptó que el camino se aclararía mientras caminaba, que cometer errores no era señal de incapacidad, sino de movimiento. Desde el punto de vista psicológico, salir del modo espera reconfigura la identidad. La persona deja de verse como alguien en proceso y empieza a verse como alguien en acción. Esa diferencia es profunda. Cambia el diálogo interno, cambia la postura, cambia la relación con el tiempo. El modo espera te mantiene cómodo porque no te exige resultados, pero también te mantiene invisible. Nadie respeta a alguien que siempre está a punto de empezar, ni siquiera tu propia mente. La confianza aparece cuando dejas de posponer el compromiso contigo mismo. Andrés no acertó en todo. Cometió errores, ajustó el rumbo, pero algo esencial cambió. Dejó de esperar permiso, y esa decisión tuvo un efecto inmediato en su seguridad personal. Ya no se preguntaba tanto qué pasaría, se concentraba en responder mejor a lo que estaba pasando. Hay una diferencia enorme entre prepararse y esconderse detrás de la preparación. Cuando te preparas demasiado tiempo sin fecha de acción, la preparación se convierte en refugio, y los refugios prolongados terminan siendo cárceles cómodas. Si quieres volverte irresistible, deja de vivir como si tu vida real empezara más adelante. Empieza ahora con lo que tienes desde donde estás. La acción imperfecta construye más confianza que la espera perfecta. Esta es tu acción número 4. No es que tu mente sea débil, es que está saturada. La mayoría de las personas vive rodeada de demasiadas voces, demasiadas opiniones, demasiados estímulos. Noticias, mensajes, redes sociales, consejos contradictorios. Todo compite por atención. Y una mente fragmentada no puede sostener convicciones firmes. Cuando todo importa, nada se integra. Psicológicamente, la saturación constante genera una ilusión peligrosa.
Sentir que estás ocupado equivale a estar avanzando. Pero el exceso de información no produce claridad, produce parálisis. Cuantas más ideas entran, más difícil es comprometerse con una sola. Y sin compromiso, la identidad se vuelve difusa. He observado personas brillantes incapaces de avanzar porque viven abiertas a todas las posibilidades. Temen cerrar opciones, temen elegir y perder algo, pero no entienden que elegir no es perder, es concentrar energía. La confianza personal no nace de saber mucho, sino de hacer poco con consistencia. María tenía 36 años y una curiosidad infinita. Leía sobre desarrollo personal, finanzas, hábitos, espiritualidad. Cada semana descubría un enfoque nuevo. Cada mes cambiaba de método. Nada se sostenía. Siempre estaba empezando de nuevo. Por fuera parecía interesada y despierta. Por dentro se sentía dispersa y agotada. El quiebre ocurrió cuando se permitió algo radical: reducir su mundo. Dejó de consumir información innecesaria. Eliminó fuentes que no aportaban acción. Se comprometió con pocas decisiones claras y les dio espacio para crecer. Al principio sintió vacío, silencio, incomodidad. Ese vacío le mostró cuánto dependía del ruido para sentirse en movimiento. Desde el punto de vista psicológico, reducir el mundo fortalece el eje interno. Menos estímulos permiten que la mente integre, procese y decida. Cuando hay menos entradas, las decisiones pesan más. Y cuando las decisiones pesan, la identidad se vuelve sólida. María no se volvió ignorante. Se volvió selectiva. Y esa selectividad cambió su relación consigo misma. Empezó a confiar en sus elecciones porque dejó de compararlas con todo lo demás. La firmeza apareció cuando dejó de mirar constantemente hacia afuera. Muchos confunden expansión con crecimiento, pero el crecimiento real primero contrae, reduce, enfoca, crea límites. Una persona sin límites vive reaccionando. Una persona con límites actúa desde un centro claro. Reducir tu mundo no significa aislarte. Significa elegir con cuidado qué permites que entre en tu mente y en tu tiempo. Cada no consciente refuerza un sí interno, y ese sí sostenido construye carácter. Si quieres volverte irresistible, deja de intentar abarcarlo todo. Elige menos. Profundiza más. La claridad no surge del exceso, sino del enfoque sostenido. Esta es tu acción número 5. Hay personas que creen que su problema es que no son escuchadas. En realidad, hablan demasiado y deciden poco. Cuando una persona vive comentando lo que va a hacer, lo que está pensando, lo que planea cambiar, crea una ilusión de avance. Las palabras generan alivio momentáneo, dan la sensación de movimiento, pero ese alivio es peligroso, porque muchas veces sustituye a la acción real. El cerebro confunde expresión con ejecución. Desde el punto de vista psicológico, cada vez que verbalizas una intención sin acompañarla de acción, liberas parte de la tensión que debería empujarte a cumplir. Es como si la mente dijera, ya hice algo al respecto, pero no hiciste nada, solo hablaste, y con el tiempo, tu identidad se acostumbra a existir más en el discurso que en los hechos. He visto personas que hablan con gran claridad sobre disciplina, cambio, crecimiento. Usan las palabras correctas, conocen los conceptos, pero su vida diaria no refleja esa narrativa. Esa incoherencia interna genera una erosión silenciosa de la autoestima, porque en el fondo saben que están reemplazando decisiones por conversaciones. Sergio tenía 42 años y era conocido por sus reflexiones profundas. En reuniones, cafés, llamadas, siempre tenía algo interesante que decir sobre lo que quería cambiar en su vida. Sus ideas eran válidas, su análisis correcto. Pero pasaban los meses y nada se transformaba. Él mismo empezó a sentir una incomodidad difícil de nombrar. Sentía que se estaba traicionando en cámara lenta. El punto de ruptura llegó cuando se escuchó a sí mismo repitiendo, por tercera vez en una semana, el mismo plan a personas distintas. En ese momento, entendió algo incómodo. Estaba usando las palabras como sustituto del compromiso. Hablar le daba una sensación de avance sin el riesgo de fallar. Decidió hacer un cambio concreto. Dejó de anunciar lo que iba a hacer. Redujo sus explicaciones al mínimo. Empezó a tomar decisiones en silencio y a ejecutarlas sin testigos. Al principio fue extraño. Nadie lo validaba. Nadie lo aplaudía. Pero algo poderoso ocurrió. Su energía empezó a concentrarse. Psicológicamente, cuando hablas menos de tus planes, obligas a tu mente a sostener la atención hasta que la acción ocurre. Esa tensión es necesaria, es combustible. La persona que decide en silencio desarrolla una fuerza interna distinta.
no depende de la reacción externa para avanzar. Con el tiempo, Sergio notó que su confianza ya no venía de lo que decía, sino de lo que sabía que estaba haciendo. Su presencia cambió. Hablaba menos, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían más peso. No necesitaba convencer. Su conducta hablaba antes que su voz. Hay una razón por la cual las personas más firmes no sienten la urgencia de explicar sus planes. No es misterio, es coherencia interna. Cuando la decisión está tomada de verdad, no necesita ser anunciada, se manifiesta. Muchos confunden silencio con pasividad, pero el silencio estratégico es una señal de foco. La persona que decide más de lo que habla construye una identidad sólida, y esa solidez es percibida. No se impone, se siente. Si quieres volverte irresistible, deja de narrar tu proceso. Decide, ejecuta, permite que los resultados hablen por ti. La seguridad más profunda no se declara, se encarna. Esta es tu acción número 6. Hay un punto en el que seguir preparándote deja de ayudarte y empieza a retrasarte. Ese punto llega cuando ya sabes qué tipo de persona quieres ser, pero sigues actuando como si aún no te correspondiera ese lugar. Esperas merecerlo, sentirte listo, tener pruebas suficientes. Y mientras tanto, mantienes comportamientos antiguos que contradicen la identidad que dices querer construir. La mente aprende identidad por repetición, no por deseo. No te conviertes en alguien seguro pensando como alguien seguro. Te conviertes en alguien seguro actuando como tal. Incluso cuando todavía no te sientes completamente así. El comportamiento siempre va delante de la emoción. He visto personas pasar años intentando ganarse la confianza antes de comportarse con firmeza. Pero la confianza no se concede como un premio. Se construye cuando empiezas a comportarte de acuerdo con la identidad que eliges, no con la que heredaste. Lucía tenía 40 años y una imagen muy clara de la persona que quería ser. Más firme, más clara, más respetada. Sin embargo, seguía actuando como alguien que dudaba. Postergaba decisiones, pedía opiniones para todo. Se adaptaba demasiado. Vivía atrapada entre lo que sabía y lo que hacía. El quiebre llegó cuando entendió algo esencial. Nadie iba a autorizar su nueva versión. No existía una ceremonia de transición. Tenía que empezar a comportarse como esa persona antes de sentirse cómoda haciéndolo. Comenzó a tomar decisiones con más claridad, a poner límites sin justificar, a sostener silencios incómodos, no porque ya se sintiera segura, sino porque esa era la conducta coherente con la identidad que quería construir. Al principio fue incómodo, se sentía impostora, pero siguió. Desde el punto de vista psicológico, actuar como si ya fueras esa persona genera un ajuste interno. La mente necesita coherencia. Cuando el comportamiento se alinea con una identidad nueva, el cerebro se ve obligado a actualizar la narrativa interna, y con el tiempo, la emoción se acomoda. Lucía no se transformó de la noche a la mañana, pero algo se consolidó. Dejó de preguntarse tanto quién debía ser y empezó a encarnarlo. Esa coherencia cambió la forma en que los demás respondían, no porque ella exigiera respeto, sino porque su conducta lo transmitía. Muchos esperan sentir confianza para cambiar, pero la confianza llega cuando dejas de actuar como alguien que duda. La identidad no se descubre, se construye decisión tras decisión. Actuar como si ya fueras esa persona no es fingir, es comprometerte con una versión futura y permitir que el presente se ajuste. Es cerrar la brecha entre intención y conducta. Si quieres volverte irresistible, deja de esperar convertirte en alguien distinto para actuar. Actúa primero. La mente seguirá. Esta es tu acción número 7. La confianza no aparece como un regalo. Aparece cuando cumples lo que dices, cuando reduces el ruido, cuando actúas incluso sin aplausos, cuando te comportas como la persona que decides ser, no como la que eras. A partir de ahora, no necesitas hacer más. Necesitas ser más coherente. Coherente entre lo que piensas, lo que decides y lo que haces cada día. Esa coherencia es silenciosa pero poderosa. Y con el tiempo se nota, en tu postura, en tu voz, en cómo los demás reaccionan ante ti. No porque cambies por fuera, sino porque te fortaleces por dentro. Si quieres profundizar aún más en este proceso, el siguiente paso es clave. Te recomiendo ver ahora el video del canal La razón por la que sabes qué hacer. Pero no lo haces. Ahí entenderás por qué, incluso con claridad y buenas intenciones, muchas personas siguen bloqueadas y cómo romper definitivamente ese patrón. Déjame en los comentarios qué acción fue la que más te confrontó. Leerlo es parte del proceso. Si este contenido te aportó claridad,
Apoya con un like. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Este canal es para quienes decidieron dejar de postergarse y empezar a construirse con disciplina. Recuerda esto: cuando fortaleces tu mente, fortaleces tu futuro.